Estamos agradecidos con el Señor por este día. Aquí estamos, quizás rotos, pero aquí estamos. Quizás en bancarrota espiritual, pero aquí estamos. Hemos entendido que lejos del Señor nada podemos hacer y buscamos de Él, anhelamos de su presencia en nuestras vidas. Y lo mejor aún es que Él escudriña lo profundo de nuestro corazón. A veces nuestra cara no nos ayuda, nuestra presentación, pero aquí estamos, buscando de Dios, buscando del Señor. Hace algunas semanas, 6 semanas, iniciamos una serie que se llamaba Modo Pentecostal. La idea era, no más, como un mes, 2 meses. La idea era hacer un preámbulo para celebrar o conmemorar la fiesta del Pentecostés. Y bueno, pues esto se ha ido alargando. Pero quiero hacer un breve recuento, una recapitulación de todo lo que hemos visto acerca del Espíritu Santo. Es una serie que se llama Modo Pentecostal, de forma un poquito ligada a todas las ideas que tenemos acerca del Espíritu Santo, que ya hemos movido algunas ideas o preceptos en nuestra cabeza acerca de eso. Pero en mensajes pasados hablamos acerca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y cómo es que Jesús habló acerca del Espíritu Santo. Veíamos que Jesús, al hablar acerca del Espíritu, usaba un adjetivo calificativo muy particular, que es el Paracletos. El Paracletos es una forma de traducirlo a nuestro español, es un consolador, alguien que aboga por nosotros, un abogado defensor, alguien que sostiene, que nos ayuda, que nos levanta, pero también es alguien que nos impulsa a hacer buenas acciones. Habíamos hablado todo esto acerca del Espíritu Santo y cómo es que el Espíritu Santo en nuestra vida logra todas estas cosas. Pero también nos echamos un clavado al Antiguo Testamento y empezamos a ver la presencia del Espíritu de Dios, o mejor conocido el Espíritu Santo, desde el principio de la creación. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Génesis? Y veíamos en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios lo conocemos con una palabra que voy a estar usando mucho, así que es importante explicarlo, ruaj, que es espíritu, es la palabra hebrea que se utiliza para referirse al espíritu, pero no solamente al espíritu, sino a muchas otras cosas que en nuestro español tendríamos que estar usando 4 hasta 5 palabras para distinguir una de otra. Por eso de repente voy a estar usando mucho la palabra ruaj, pero podría significar varias de las cosas que ya hemos aprendido y que vamos a aprender el día de hoy. La palabra ruaj en nuestro español la podemos usar para traducir o explicar el viento, el aliento, el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. O si lo buscáramos en un diccionario bíblico, nos diría que ruaj significa aliento, viento, espíritu y mente. Esas 4 cosas es lo que significa ruaj. Y es a lo que se refiere la palabra espíritu cuando la encontramos en el Antiguo Testamento. Y aunque solamente hablamos de las primeras 2 acciones de lo que hace el espíritu, en el Antiguo Testamento hemos aprendido que el Espíritu de Dios estaba presente en la creación. ¿Se acuerdan que leíamos ahí Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, que también hablábamos de esa palabra en hebreo que era una palabra que dice, o que podríamos entenderla como tohu babohu, que significa no solamente desorden como cuando estamos un domingo buscando qué ponernos para venir a la iglesia y dejamos como 20 camisas y 20 pantalones y todo ahí sobre la cama. No está hablando de esa clase de desorden. No está hablando tampoco de un lugar que no tiene nada. Cuando encontramos esta expresión vacía y desordenada en Génesis, literalmente está diciendo, o lo que está intentando decir es que era un lugar vacío e inhabitable. Era difícil habitar ahí. Y estas descripciones las encontramos en el desolado desierto que está pegado a Israel, dirigiéndose hacia el mar, que es un desierto con unas temperaturas extremas donde es imposible encontrar vida, donde solamente hay montañas y montañas y montañas de arena. Cuando uno se internaba en un desierto así, era imposible vivir, era imposible habitar, era imposible sobrevivir. Así que de ahí viene ese concepto, esta idea de vacío y desordenado, un lugar que es completamente inhabitable, un lugar donde no se puede sustentar la vida. Y dice la Escritura que la tierra estaba vacía y desordenada, se encontraba en esas condiciones, y en medio de ese caos es que el Espíritu de Dios estaba moviendo. La tierra estaba vacía y desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o el ruaj de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. Así que aprendimos que el Espíritu de Dios estaba presente antes de la creación y que el Espíritu de Dios formó parte elemental y esencial para la creación. Aprendíamos que Dios hablaba por medio de su Espíritu, él lanzaba su ruaj y el Espíritu era un ayudante que participaba completamente en la creación, pero no solamente ayudó a crear las cosas, el Espíritu no solamente es creador, sino que el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que después de que hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿Dios qué hizo? Sopló ruaj, aliento. ¿Qué dijimos que significaba ruaj? Aliento, viento, espíritu, mente. El Señor sopló aliento, sopló ruaj sobre el hombre y entonces el hombre ahora era un ser viviente. Así que el Espíritu de Dios no solamente sirve para la creación, sino que el Espíritu de Dios sustenta la creación. Y eso es algo que estábamos cantando hace un momento. Eso es algo que mencionábamos también la vez pasada de Pablo, que decía, en Él vivimos, por Él vivimos y para Él vivimos. Nos movemos en Dios. Si tú y yo hoy estamos aquí es que somos creación y es que el Espíritu ha colaborado con Dios para que estemos aquí, pero si a eso le agregas que estamos vivos es porque el ruaj de Dios está dentro de nosotros y podemos tener vida. Así que aprendimos que en el Antiguo Testamento nosotros vivimos por el Espíritu y es por gracias al Espíritu, al ruaj de Dios, que la creación existe y se sustenta. Pero también podemos aprender, o vamos a aprender el día de hoy, no solamente que el Espíritu nos crea, no solamente que el Espíritu nos da vida, también podemos aprender, o vamos a aprender el día de hoy, que podemos dejar de caminar en armonía con el Espíritu de Dios. ¿Me escuchó? El Espíritu nos crea, hay espíritu dentro de nosotros, que es nuestro espíritu humano, pero aunque el Espíritu de Dios o Dios mismo ha intervenido para que eso suceda, para que seamos creación y tengamos vida, nosotros podríamos dejar de caminar en armonía con el Espíritu de Dios. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Dios les dice, el día que ustedes coman del fruto del árbol del bien y del mal, ustedes van a morir, ustedes van a dejar de tener comunión conmigo, van a dejar de participar en relación conmigo. Y eso fue lo que se rompió y eso es lo que se ha roto en nuestra vida también. Seguimos vivos, pero no estamos en armonía con el Espíritu Creador de Dios. Podemos tener vida, pero no estar en sintonía con lo que Dios quiere y espera acerca de nosotros. Y aunque Él nos ha dado propósito, sentido, vida, aliento, puede ser que estemos desconectados de esa realidad, de la vida de Dios o de la vida que Dios quiere para con nosotros. Así que están estos 4 significados. El Espíritu, ya lo vimos, es aliento, el Espíritu es viento, pero también el Espíritu es el espíritu del hombre. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que los humanos tengamos un espíritu, pero en qué se diferencia que yo tenga un espíritu y que aparte de eso yo tenga aliento de vida dentro de mí? Porque aunque utilizamos la misma palabra para todo eso, que es ruaj, significa distintas cosas en nuestro lenguaje español. Así que, ¿qué significa que los humanos tengamos un espíritu y en qué se diferencia del aliento de vida y del Espíritu de Dios? Bueno, todo esto es una introducción y la idea es como sembrar ahí en ustedes estas mismas preguntas que yo estoy generando. El Espíritu de Dios no solamente crea, como ya lo dije, y no solamente da vida, sino que también puede interactuar con el espíritu humano. ¿Están conmigo? El Espíritu de Dios no solamente creó las cosas, no solamente le dio vida y fue como que, ya hice todo, ya me voy, sino que el Espíritu de Dios también está presente y puede interactuar con el espíritu humano. El Espíritu de Dios nos ayuda y también sirve para empoderar a las personas para hacer tareas específicas. Y como cuarta actividad, y una de las más importantes que tiene el Espíritu Santo para hacer, no es hacernos hablar en lenguas, no es hacernos remolinear, no es hacernos brincar ni danzar. Una de las 4 actividades más importantes del Espíritu Santo hoy y desde el principio de todos los tiempos es la recreación, recrear algo, volver a hacer algo nuevo. Esa es una de las tareas o propósitos del Espíritu entre nosotros. Pregunta, hermanos, igual para sembrar aquí intrigas. ¿Qué tiene que pasarnos? ¿Por qué procesos debemos de caminar para convertirnos en personas que realmente amen a Dios y amen a la creación? ¿Qué tiene que sucedernos? ¿Qué tiene que pasarnos para que lleguemos a eso? Así que vamos a partir otra vez nuevamente de Génesis. Aprendimos que
la tierra estaba vacía y estaba desordenada. Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. El tohu babohu, que es un caos inhabitable de imposible existencia. No se puede hacer nada ahí, no se puede rescatar nada, no se puede generar resistencia y no se puede hacer absolutamente en medio del caos. Y esta es una buena noticia para ti y para mí hoy. Si nuestra vida es un caos, si las situaciones por las que estamos viviendo son un caos, Dios puede hacer algo nuevo de ahí. Dios puede hacer cosas nuevas en medio de ese caos donde parece que ya no hay nada que hacer, donde parece que ya no hay nada en qué caminar. Dice que en medio de ese caos el Espíritu se mueve y participa en el orden, en la creación y en dar aliento a la vida humana. Ahora, el Ruaj, el Espíritu, Ruaj, también podemos entenderlo como Espíritu divino, pero como Espíritu humano, que es todo lo que ya les he estado diciendo. Ahora, ¿cómo podríamos entender el espíritu humano? Normalmente es como raro creer que tenemos un espíritu. No sé si alguna vez te habías detenido a pensar eso. Sabemos que tenemos un cuerpo físico, sabemos que tenemos un alma, pero a veces decimos, ¿qué más tengo? Bueno, tenemos un espíritu. En la filosofía o en la construcción cultural griega, esto se distribuye como espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitas y desde la influencia de la cultura griega en la cultura judía y todo el occidente, todo lo que hoy en día es creado, está presente en la creación. Desde la influencia griega nosotros hemos acostumbrado a dividir el ser en estos tres elementos. Somos tripartitas, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Pero en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que tenemos un cuerpo, tenemos un corazón y tenemos una mente. Tenemos un cuerpo, tenemos un corazón y tenemos una mente. Que hablando en paralelos, la mente sería nuestro espíritu, nuestro corazón sería nuestra alma y nuestro cuerpo físico, pues es a través de lo cual nosotros podemos ejecutar o expresar todo lo que somos y todo lo que podríamos tener. Así que, si nos preguntáramos, ¿el ser humano tiene espíritu? La respuesta es sí, tenemos un espíritu. Todos nosotros tenemos un espíritu, es propio, es personal, es mío de mí. Y adicional a eso, si somos creyentes, tenemos el Espíritu de Dios. Así que, si somos creyentes, tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu propio y aparte mora en nosotros el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice, el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Mira lo que dice el Salmo 32, versículo 2. ¿Qué dice el Salmo 32, versículo 2? Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta y los que llevan una vida totalmente transparente. ¿Alguien tiene otra versión que no sea en la TV? ¿O pueden poner la 60? ¿Qué dice? Y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, es que esta es la Reina Valera antigua, la de 1909, de la que pusieron ahorita. Pero en la Reina Valera 60 diría, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y espíritu está con E mayúscula o con E minúscula? Minúscula. ¿Está hablando del espíritu de quién? Del hombre. Está diciendo, bienaventurado el hombre a quien el Señor no encuentra pecado o iniquidad y en cuyo espíritu, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre, en quien su propio espíritu, su espíritu humano, no hay engaño, no hay mentira. ¿Qué está sugiriendo el salmista entonces? Que todo ser humano tenemos un espíritu, es lo que está sugiriendo aquí el salmista, en cuyo espíritu no hay engaño. Evidentemente no está hablando del espíritu de Dios, sino está hablando del espíritu del hombre. Y particularmente en este texto hay una cualidad de ese espíritu, y dice, un espíritu en el cual no hay engaño. Pregunta, ¿usted puede ver un engaño? Cuando tú maquilas en tu mente el deseo de engañar a alguien, ¿lo ves? ¿Lo podemos medir? ¿Lo podemos cuantificar? No, porque es un suceso que pasa dentro de nosotros, valga la redundancia, en la dimensión espiritual. Y al igual que el espíritu, no podemos verlo, no podemos tocarlo, pero está ahí. Y el salmista está diciendo en cuyo espíritu no hay engaño. Esto sí está complicado, lo reconozco, así que no se me distraigan para que podamos ir agarrando o hilando todas las ideas. El engaño
El engaño no es algo que podemos respirar, no es algo que podemos ver, no es algo que podemos tocar, pero es una metáfora acerca de que dentro del hombre hay algo, donde se puede gestionar el engaño, la confianza, donde se puede gestionar la conciencia, el propósito, y todas estas cosas se depositan en el espíritu del hombre. ¿La conciencia del hombre dónde está? ¿En el alma o en el espíritu? En el espíritu. El propósito del hombre, el sentido de la vida del hombre, ¿dónde está? ¿En el alma o en el espíritu? En el espíritu. Todas estas cosas las encontramos en el espíritu del hombre. Es donde sí podemos percibir la traición, donde sí podemos percibir el engaño. Es en el espíritu del hombre. Porque ya les dije, el engaño no lo podríamos tocar, al igual que el espíritu es invisible. Pero ahí en la mente del hombre, en el espíritu del hombre, es donde está una serie de ideas y principios que pueden alterar el orden real y natural de las cosas. Ahí en el espíritu, en la mente del hombre, es donde nacen muchas cosas. ¿Qué dice Pablo acerca del pecado? Que primero le damos rienda suelta en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Luego lo bajamos al alma y lo deseamos. Y luego lo ejecutamos con el cuerpo. Todas estas cosas podríamos ubicarlas en nuestro cerebro, en nuestra mente. Pero ¿sabes qué? En el Antiguo Testamento tú no vas a encontrar la palabra mente ni cerebro. No existe. ¿Sabes qué palabra utilizaban los hebreos? Ruaj. Ruaj. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ruaj. Ahí vas a encontrar esa palabra, con todo tu espíritu, con toda tu mente. Ahí es donde está el espíritu del hombre. Así que podríamos entender mejor ese texto del Salmo 32:2 si leyéramos y entendiéramos: bienaventurado el hombre en el cual no hay pecado y en cuya mente no existe engaño. Se entiende mejor, ¿verdad? Que decir en cuyo espíritu no hay engaño. Es como que, caray, el espíritu se puede engañar. Es la mente. Así que ahora podemos entender un poquito mejor la palabra ruaj en su variante mente. ¿Qué dijimos que significaba ruaj? Aliento, viento, espíritu y mente. Mente. Nuestra mente también es el espíritu humano, es el ruaj. Ahora, en el Antiguo Testamento es en el corazón, no en la mente, es en el corazón donde se encuentra la voluntad, el deseo, los afectos. Pero estos usos de la palabra de espíritu tiene que ver más con lo que nosotros conocemos como mente o como conciencia. Entonces, la voluntad, los deseos, los afectos no son parte de la mente, son parte de nuestro corazón, son parte de nuestra alma. Pero el propósito, el sentido de vida, la conciencia, todo eso sí es parte del espíritu del hombre. ¿Qué dice Pablo acerca del Señor, de la gente que decide, está empecinada en hacer el mal, el pecado? Dice que el Señor los entrega a una mente reprobada, a un espíritu reprobado, a una conciencia reprobada. No está hablando de su corazón ni de su voluntad. Está hablando de esa mente, esa voz de conciencia que hay dentro del ser humano. Y dice Pablo, esas personas se quedan con un entendimiento cauterizado, son incapaces de entender, de ver, de discernir. Y cuando alguien abunda completamente en el pecado y está así, dale, y dale, y dale, y dale, y dale, llega un momento en el que ya no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre si es real o no es real. Y no nos vayamos lejos, así son las personas mentirosas. Llegan a un punto en el que mienten tanto que ya sus mentiras son una realidad para ellos. Tienen un entendimiento cauterizado. Una mente reprobada, un espíritu reprobado. Mira, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. ¿Qué dice Eclesiastés 7:9? Controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Lo pueden poner en Reina Valera también. Se me olvidó indicarles qué versiones queríamos leer. No te apresures en tu ¿qué? No te apresures en tu espíritu, en tu mente, en tu espíritu humano a enojarte. Ahí hay un consejo del escritor de Eclesiastés.
no te apresures en tu ruaj, en el tuyo, en el propio, el que es tuyo, no el de Dios, en tu ruaj a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios, porque el enojo abunda en las personas que no tienen entendimiento. Nadie quiere lidiar con una persona que siempre está enojada y siempre está peleando, ¿verdad? Adiós. ¿Qué está pasando con nuestro espíritu humano? Ahora, no significa que no podamos enojarnos, pero sí es ahí algo bien constante que está pasando con nosotros. Podemos entender entonces que el enojo no nace en el corazón, no nace en el alma. El enojo también nace en el espíritu. Aunque sí traspasa al corazón y llega a las dimensiones de las emociones porque empezamos a sentir más cosas, ¿no? Pero el enojo nace en el espíritu. Porque tiene que ver con un propósito, con una intención. Te enojas en tu mente, tú te enojas en tu espíritu. Ok, volvemos a recapitular. Perdonen que lo haga tanto, pero es porque realmente estos son temas un poquito complicados. Pero yo tengo mi aliento de vida, ¿ok? Dios me creó y sopló aliento de vida en mí. Ahora, mi ruaj, que me da vida, fue dado por Dios. Cuando yo respiro, estoy metiendo ruaj. Y cuando yo exhalo, estoy sacando ruaj. Estoy metiendo espíritu, estoy sacando espíritu. Fui creado por el espíritu y para vivir tengo que meter espíritu y tengo que sacar espíritu, pero en sus otras dimensiones, aliento y viento. ¿Me explico? Ahora, yo tengo mi aliento de vida, mi ruaj que me da vida, que fue dado por Dios, pero luego está mi mente, y mi mente es mi propio ruaj, es mi propio espíritu, y esto es diferente al aliento de vida, porque son mis pensamientos, son mis propósitos, mis intenciones, porque todo esto existe a un nivel invisible, pero está ahí, está presente. Todo esto es diferente a las emociones, a los afectos y al corazón, lo cual, como ya lo dije, sería el alma. Ahora, el ruaj de Dios, el espíritu de Dios, diferenciando del nuestro, el ruaj de Dios no solamente nos da vida, no solamente nos impulsa, sino que también puede interactuar con nuestro espíritu, con nuestros pensamientos. El espíritu de Dios puede interactuar con nuestro espíritu. Dios puede interactuar con nuestra mente. ¿Están conmigo aquí? Sí, seguimos conectados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la primera persona mencionada en la Biblia que dice que fue llena del Espíritu de Dios? José el soñador. ¿Se acuerdan de ese muchachillo que, el más pequeño de muchos de sus hermanos, que tenía sueños bien locochones? ¿Sabe de dónde venían? Venían de Dios, venían de parte de Dios. Pero hay una declaración acerca de este José. Cuando Faraón está teniendo sueños bien locos, bien raros, de unas vacas gordas, de unas vacas flacas y un montón de cosas medias curiosas, alguien le dice a Faraón, eso está ahí en Génesis 41:38, alguien le dice a Faraón, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno de qué? ¿Un hombre tan qué? ¿Qué está haciendo Faraón? Faraón está diciendo, ¡hey, José! En ti habita, en ti está el Espíritu de Dios. No le está diciendo, José, tú respiras, no. O sea, porque la palabra real sería el ruaj, lleno del ruaj de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Faraón? Un hombre pagano está reconociendo que José es un hombre lleno del Espíritu de Dios. No solamente es una creación, no solamente está respirando, no solamente tiene su propia mente, tiene su propio espíritu, sino que el faraón está reconociendo que José es una persona llena del Espíritu de Dios, del ruaj de Dios. Y ese es el primer ejemplo que nosotros encontramos en la Escritura. José fue lleno del aliento, del Espíritu, del ruaj, del viento de Dios. En otras palabras, José había sido influenciado por el Espíritu de Dios. Había sido lleno de ideas y de pensamientos que no eran de él, que no venían de él, que venían de afuera de él para interpretar los sueños. Porque de hecho, si se acuerdan, el faraón le cuenta los sueños a José y José le dice, dame chance, voy a orar, voy a buscar a Dios. No es como que, sí, aquí lo tengo, estaba esperando que me preguntaras para decirte no. Y José viene al Señor, es lleno del Espíritu de Dios y la revelación de los sueños de Faraón
no vienen del corazón de José, no vienen del espíritu de José, no vienen de las experiencias de José, vienen completamente del Espíritu de Dios. Entonces, hemos aprendido ya, en pocas palabras, que el Espíritu es creador, el Espíritu da vida, cada uno tenemos nuestro espíritu, pero que el Espíritu de Dios también puede interactuar con nuestro espíritu. El Espíritu de Dios puede interactuar con nuestro espíritu. Es algo que no podría venir de nosotros mismos, sino que viene de una fuente divina. De esas veces que decimos, ay, como que Dios me iluminó. Jamás se me hubiera ocurrido, pero aquí apareció en mi cabeza. Adivina, es Dios. Es el Espíritu de Dios interactuando con nuestro espíritu. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Es el Señor. Es el Espíritu de Dios. Y eso también es un milagro. Eso también es la presencia de Dios manifestándose. Entonces, el Ruaj de Dios no solamente da vida, sino también da ideas, da revelación, da inspiración. Y esto tiene que ver con que el Señor puede influir en los hombres, el Señor puede empoderar a los hombres, a personas como tú y como yo, con habilidades humanas para llegar a tener inclusive habilidades o capacidades de la dimensión divina. Y no estoy diciendo nada raro. Suena raro, ¿verdad? Como que, caray. Pero es que no estamos acostumbrados a entender y a conocer las dimensiones espirituales. Pero el Espíritu de Dios es capaz de tomar a humanos como tú y como yo, simples humanos, y empoderarnos, poseernos, para que Dios exprese algo a través de los hombres. Y a eso los griegos le conocen como la musa. Hoy en día entendemos como musa como una fuente de inspiración. Bueno, pues la musa era una diosa griega que a ellos le atribuían su conocimiento. Hoy a la luz de la Escritura podemos entender que no existe tal musa, sino que es el Espíritu de Dios, el cual trae ideas, el cual trae creatividad, el cual trae revelación. En cosas tan simples como el trabajo, y cómo le voy a hacer, y cómo le voy a hacer, y cómo lo voy a hacer. Y de repente de la nada dices, le vamos a hacer así, y ¡fum! Funciona. Es el Espíritu de Dios, está trayendo inspiración, está trayendo revelación, está trayendo conocimiento. Estas ideas vienen de fuera y no de nosotros. Nos inspiran, influyen en nosotros y nos empoderan para crear algo, para hacer algo. Y todo esto es realmente el Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios que nos empodera y que influye en nosotros para tareas específicas o para tareas especiales. La segunda persona que fue llena del Espíritu de Dios en la Escritura fue Bezalel. Bezalel. Bezalel lo encontramos en Éxodo 31 del 1 al 4. ¿Lo pueden poner, por favor? Éxodo 31 del versículo 1 al 4. Vamos a ver todas las habilidades que el Espíritu de Dios pudo generar en Bezalel. Dice, no, ese no, el otro. Génesis 31 del 1 al 4. Ahí está. Luego el Señor le dijo a Moisés, siguiente, mira, he escogido específicamente ¿a quién? A Bezalel. ¿Quién lo escogió? Dios. Específicamente Dios escogió a Bezalel, el hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado de mi ruaj. Le di mi ruaj. Él tiene su ruaj humano, él tiene su mente, él tiene su espíritu, pero yo lo he llenado de mi ruaj. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado ¿qué? Gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Siguiente, por favor, el 4. Es un maestro artesano y experto en el trabajo del oro, la plata y el bronce. Para los que no sepan, Bezalel fue el que hizo el arca del pacto. Preciosa. Y un montón de detalles que el tabernáculo requería y necesitaban de manera artesana. Fue Bezalel. Era una especie de Miguel Ángel de la época. El Espíritu de Dios venía sobre él y venían esas ideas loquísimas de entender, interpretar e intentar expresar las cosas del cielo en la tierra a través del arte. Así que sí, también Dios puede expresarse a través del arte, a través de la pintura, a través de la fotografía, a través del dibujo, a través de la arquitectura, a través de un montón de cosas. A través de la cocina, a través de la costura, a través de los trabajos manuales, a través de lo que tejemos. El Espíritu de Dios puede inspirarnos para hacer cosas para su
gloria. Y ahí está Bezalel. Porque cuando nosotros, no sé, a mí les soy súper extremadamente franco, yo veo una obra de arte y no me llama la atención, no me llena, pero yo he visto que hay gente que está frente a un cuadro, está frente a una artesanía y se detiene y la observa y la mira y dice, ¿cómo? Esa sensación que esa obra te causa, no creo que venga del pintor, del autor de la obra. Tiene que haber una inspiración detrás de todas esas cosas. Es cuando entendemos que hay algo que Dios ha puesto en nosotros que trasciende. Pues aunque lo hizo un humano, tiene algo ese arte que cautiva nuestro interior. Hablamos de percibir cosas que son difíciles de percibir. Estamos hablando de percibirlas y luego aplicarlas. Y esto nos vuelve a conectar otra vez con Génesis 1, porque ¿quién es el creador? El Ruaj, el espíritu creador. Entonces, el Ruaj puede interactuar con nuestro Ruaj, el Ruaj de Dios, el Espíritu de Dios puede interactuar con el Espíritu del hombre para que nosotros también seamos creadores. De planes, de estrategias, de proyectos, de mecanismos, de sistemas. Y Dios a través de nosotros también puede establecer orden, belleza, significado, intención, propósito. Así que el Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios, también puede empoderar a los gobernantes. Y en la Biblia nosotros encontramos a muchas personas a las cuales se les da posiciones de liderazgo. Y hay muchos líderes en la Escritura que solamente pudieron hacer cosas, que solamente pudieron lograr cosas porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. José, otra vez José, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Está Josué. ¿Se acuerdan cuando Moisés termina y Josué se queda y él tiene que hacerlo con la ayuda del Espíritu de Dios? Están muchos de los jueces, Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón. Y ¿sabes qué? No es que todos sean moralmente buenos. Y quiero explicar esto con muchísima claridad, porque no todos los personajes de la Biblia que fueron usados por Dios eran moralmente buenos. Y sin embargo, Dios los usó por algunas habilidades físicas o por su mero placer de usarlos. Yo no sé cómo le hemos hecho en las iglesias cristianas para pintar una bonita imagen de Sansón. Pero Sansón era un depravado sexual, no tenía temor de Dios ni de sus mandamientos. Era una persona que le decían, no hagas esto, y era lo primero que hacía. ¿Y sabes para qué venía el Espíritu de Dios sobre Sansón? Para matar gente. O sea, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y con una quijada mató un montón de gente. ¿Y tú qué? Así se lee la Biblia, así leemos los textos bíblicos. Y encontramos gente que era temerosa, que no era moralmente tan buena, pero ahí está Dios usándolos, trabajando con la humanidad. Y esto nos enseña algo precioso, que independientemente de quiénes seamos y cómo seamos, si Dios quiere, Él hace algo con nosotros. Él se manifiesta en medio de nosotros, en medio de los pueblos y en medio de las naciones. Es por eso que, por ejemplo, Ciro, un rey pagano, Dios expresa acerca de él y dice, Él es mi ungido, yo lo escogí, yo he puesto cosas sobre él para que él haga y él deshaga y dé libertad a mi pueblo. Ahora sí que cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Y Dios puede usar a quien Él quiera, y el Espíritu de Dios puede interactuar con el espíritu humano de quien sea. Y eso no significa que sea salvo, no significa que sea un hijo de Dios, no significa nada, pero Dios puede usar a quien Él quiera para que sus planes, sus proyectos, sus designios caminen, funcionen y avancen. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Así que Dios puede utilizar a un empleador, a un patrón tuyo, a un empleado. Dios puede usar algo, lo que sea, para que su voluntad se haga. Y a veces esas personas ni cuenta se van a dar de que fue el Espíritu de Dios quien estuvo ahí moviendo los hilos. Porque ¿sabes qué? Él es soberano. Él es el soberano de la tierra y no hay absolutamente nada que se escape de su poder y de su dominio. Y uno tiene que aprender a caminar y uno tiene que aprender a confiar en esas cosas, que lo que nos pasa, lo que nos venga, sea bueno, sea malo, es para la gloria de Dios. Y por eso dice Job, recibiremos de Dios el bien y solamente el bien y no el mal. Jehová Dios da, Jehová Dios quita, su nombre es bendito para siempre. Porque cuando vivimos bajo un entendimiento de que Él es soberano,
podemos estar en paz con Él. Y asumir y aceptar estas cosas de la vida que nos vienen, como las enfermedades, los accidentes, las cuestiones agresivas, el desempleo, la escasez. Asumir y vivir todas esas cosas en la confianza de que es la voluntad de Dios. Amén. Dios da su espíritu a la gente que en Él quiera para hacer algo por su pueblo, por su gente. ¿Se acuerdan esta parábola del juez injusto y la viuda insistente? ¿Y qué le dice el juez? Ya, mujer, ya me tienes harto, voy a hacerte justicia. Pues el Señor estaba detrás de todo eso. Y sabes que este papel no solamente sucedió en Josué, en Bezalel, en los reyes, en los gobernantes, en David, en Saúl. Esta situación de que el Espíritu de Dios empodera a los hombres también sucedió en los profetas. Dios envió su Espíritu, Dios envió su Ruaj a los profetas para poder influenciarlos. Mira lo que dice Miqueas capítulo 3 versículo 8. Fíjate, está hablando Miqueas y dice: yo en cambio estoy ¿qué? Lleno de poder. ¿Estoy lleno de quién? Del Ruaj del Señor, del Ruaj del Elohim. Estoy lleno de justicia, estoy lleno de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. No, yo solo no puedo. Imagínate que el Señor te dé voz de profeta y te pares en contra de todo un pueblo y les empieza a decir: ustedes son así, tal. Nos tiemblan las corvas, hermanos. Jonás no quiso ir. En sus fuerzas humanas, él no quiso ser el profeta de Nínive. Él no quiso ser el mensajero para Nínive. ¿Y qué es lo que está diciendo Miqueas? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí, es que yo puedo hacer esto. Porque el Espíritu de Dios ha venido a poseer mi espíritu, es que yo puedo hablar estas cosas, es que yo puedo tratar estas cosas. El profeta recibe revelación, él ve una perspectiva divina sobre el estado de Israel o de cualquier pueblo, y Dios influye en los humanos por medio de su mismo ruaj para que el mensaje se dé, para que el profeta actúe, para que el profeta hable. Recapitulamos otra vez. Ruaj significa viento, aliento, espíritu y mente. En hebreo todo esto es ruaj. Así que dentro de este empoderamiento que el Espíritu de Dios puede tener en el espíritu del hombre, esto es lo que nosotros bíblicamente conocemos como la unción de Dios. Cuando hemos recibido la unción de Dios para hacer algo específico, una tarea específica. Mira, Saúl fue el primer hombre ungido por Dios, en el sentido de gobierno. Porque estaban los sacerdotes también se ungían para reconocer su rango, su jerarquía, su servicio a Dios, su consagración a Dios. Pero Saúl y David fueron ungidos en aceite. Samuel viene y Samuel derrama aceite sobre ellos como un símbolo de la presencia empoderadora de Dios sobre cada uno de ellos, como un símbolo de nombramiento y de unción, de respaldo. Luego, después de que ellos son ungidos en aceite, el ruaj de Dios viene y reposa sobre estos gobernantes. Los empieza a comisionar para gobernar, pero esto también sucede con los sumos sacerdotes, como ya lo dije. ¿Qué significa ungido? ¿Qué significa Mesías? Es una persona escogida o nombrada con una comisión específica para hacer algo en el nombre de Dios. Eso es una persona, un ungido, una persona consagrada. Ahora, estamos hablando ahora de los gobernantes y los profetas, pero quiero que nos detengamos en David particularmente, porque David tiene algo, David de algo. David era un excelente profeta, aunque lo conozcamos nada más como rey y como cantor. Pero David era un excelente profeta como ustedes no tienen una idea. Y David tiene algo, David vive algo que lo proyecta al plan de Dios universal de recrear todas las cosas. Esta es la razón, esta es la única razón por la cual David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque si buscamos sus errores, sus defectos y sus cuestiones morales, sería igual que nosotros, o nosotros estaríamos peor que él.
David era consciente de la presencia empoderadora de Dios en su vida y en su gobierno. Mira lo que dice David al final de sus días en 2 de Samuel 23, versículo 2. Segunda de Samuel 23, versículo 2. Está hablando David. Bueno, desde el 1 para agarrarle saborcito, pero fíjate, David está en el borde de sus últimos días de su vida. Desde el versículo 1 dice, estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí, David, el hombre que fue elevado tan alto, David, el hombre ungido por el Dios de Jacob, David, el dulce salmista de Israel, declara, el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. Ya está a punto de morirse David y David tiene que recapitular y hacer este poema, esta canción. Y habla acerca de sí mismo y él dice, yo reconozco, yo sé, yo acepto que el Espíritu de Dios ha estado siempre conmigo. El ruaj de Dios habla por medio de mí, a través de mí. Así que David tenía esta conciencia. David tenía claro la presencia empoderadora de Dios dentro de él. Él lo sabía bien. Él sabía que su gobierno, su autoridad, su popularidad, su riqueza, lo que él era, trascendía a su persona humana. Trascendía sus capacidades limitadas humanas. Él sabía que estaba el Espíritu de Dios dentro de él. Es por eso que en el Salmo 51, después de su situación de fallar y de tener un error con Betsabé, que no me voy a detener en eso porque supongo que ya todos lo sabemos, pero en pocas palabras, David tiene un problema moral y tiene una relación fuera del matrimonio con una mujer que está casada, la embaraza, manda a matar al esposo de esta mujer, porque lo hizo David. Y el Señor trata con él y dice, ¿sabes qué? Esto no va a estar así. Y el hijo de esa relación muere. Y esto agarra a David y lo lanza a una profunda agonía, una profunda depresión, una situación complicada en la vida. Y David vive, muchos de los salmos depresivos que tú encuentras son parte de eso y son parte de la persecución que Saúl orquestó en contra de David durante 16 años, si no me equivoco. Pero en medio de este proceso, David produce este precioso salmo, el Salmo 51. David está en problemas. David tiene dificultades personales y por consecuencia sabe que puede tener dificultades para con Dios. David está consciente de que el ruaj de Dios, el espíritu empoderador de Dios, había abandonado a Saúl. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan todos esos? Que Dios le dice a Saúl, ¿sabes qué? Te voy a quitar mi espíritu, te voy a quitar mi unción. Eres una persona obstinada en hacer lo malo, Saúl. Y el Señor le quita el espíritu. Porque David tiene su cuerpo, tiene su alma, tiene su espíritu humano, pero aparte tenía el espíritu de Dios sobre él porque el Señor lo había ungido para ser rey. Pero Saúl también tuvo el espíritu de Dios, pero Saúl menospreció el espíritu de Dios. Entonces David está en medio de esta circunstancia, está en medio de esta situación y David tiene que escribir el Salmo 51 en el cual él empieza a expresar su dolor, su angustia interior por las aflicciones por las cuales él está pasando y las consecuencias de su pecado. Es un salmo precioso por donde lo veas. Dice, hazme oír voces de alegría y entonces se recrearán los huesos que tú has abatido. ¿Por qué David está hablando de huesos rotos? Y hay otros salmos donde David dice que su santo jamás va a tener huesos rotos. Obviamente no hablaba de él, hablaba de Cristo. Pero aquí en el Salmo 51 David habla de los huesos rotos porque en los tiempos de David, 1000 años antes de Cristo, el pastoreo consistía en que el pastor hacía oír su voz constantemente, las ovejas oían su voz y lo seguían. El pastoreo acá de este lado es diferente, uno va detrás de las ovejas arreándolas y pegándolas y haciéndolas caminar, pero de aquel lado el pastor va adelante y las ovejas van detrás de él, y el pastor solamente tiene que ir silbando, tiene que ir hablando y las ovejas lo empiezan a seguir. De ahí el precioso texto del Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco, ellas me conocen a mí.
Pero cuando hay una oveja rebelde, hay una vara y hay un cayado. El cayado es un palo grande con un ganchito así y está la vara para pegarles. ¿Y qué dice el Salmo 23? Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Me pegas, me jalas, me salvas de los riscos, me salvas de las espinas, pero ahí estás trabajando, ahí estás obrando. Pero cuando una oveja sigue siendo rebelde y sigue siendo desobediente, el pastor agarra a la oveja, le quiebra las patas, la carga en sus hombros durante el tiempo en el que sus patas vuelven a sanar, y durante ese tiempo la oveja camina juntamente con el pastor. Y entonces la oveja aprende a escuchar la voz del pastor, se acostumbra a la voz del pastor y no vuelve a desviarse, no vuelve a distraerse. Y ahí dice el Salmo 51, hazme oír voces de alegría y entonces se recrearán los huesos que tú has abatido. Estas situaciones duras y difíciles que has imprimido sobre mi vida misma por causa de mi rebelión, por causa de mi maldad, va a llegar un momento en el que este dolor de huesos va a convertirse en gozo y alegría. Pero llegamos al versículo 10 y al versículo 11, Salmo 51, versículo 10 y versículo 11. Mira lo que dice. Fíjate bien lo que está diciendo David. Crea en mí, oh Dios, ¿un qué? Un corazón limpio y renueva un espíritu fiel, o la Reina Valera 60 dirá espíritu recto, dentro de mí. Versículo 11. No me expulses de tu presencia y ¿no qué? No me quites tu Santo Espíritu. Ah, qué bueno que David escribe esto, porque David habla tres cosas. Habla el corazón, habla la mente y habla el espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo David? Fíjate bien, lo voy a intentar traducir en un lenguaje más común para nosotros. Señor, dame nuevos afectos, dame sentimientos nuevos, dame una nueva voluntad, pero también dame una mente nueva, dame un espíritu nuevo, dame un nuevo sentido de mí mismo. Dame un nuevo sentido acerca de los otros, dame un nuevo sistema de valores en mi vida, en mi interior. ¿Y qué palabra es la que utiliza David ahí en el versículo 10 al principio? Crea, crea en mí. Es la misma palabra de Génesis cuando el Señor se pone a crear todas las cosas, recrear todas las cosas. David no está conforme con su corazón, David no está conforme con su espíritu. Él no le está diciendo, arregla mi corazón, no le está diciendo, arregla mi espíritu, le está diciendo, dame un corazón nuevo. Dame un corazón nuevo y dame un espíritu nuevo, porque tu espíritu no va a seguir habitando con un corazón corrompido y con una mente corrompida. Señor, dame un corazón nuevo, dame afectos nuevos, dame sentimientos nuevos, dame decisiones nuevas, dame pensamientos nuevos, dame una integridad nueva, dame una percepción de la vida nueva, porque la que tengo no sirve, está corrompida, está dañada, no te agrada. Y yo no quiero seguir siendo el mismo, yo quiero ser alguien nuevo, yo quiero ser alguien diferente para que tu espíritu pueda seguir viviendo dentro de mí. ¿Entienden la profundidad de lo que David está orando? David no le está diciendo, ven y arréglame que estoy roto. David no le está diciendo, Señor, me gustan tanto mis pensamientos, mira, nomás arréglame un poquito. David le está diciendo, Señor, si es necesario, rómpeme y hazme nuevo. Hazme completamente nuevo, Señor. David entiende que esto tiene que ser tan radical que está diciendo, tienes que hacer algo totalmente, tienes que hacer algo totalmente nuevo, Señor. Vas a tener que recrearlo todo. Esto es verdaderamente teshuva, esto es verdaderamente arrepentimiento. Eso es un verdadero arrepentimiento. Pon un espíritu nuevo, pon un ruaj fiel de integridad en mi mente, ponme un espíritu que sea leal a ti, un espíritu que tenga una buena percepción de la vida, una buena percepción acerca de mí mismo. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo ruaj, para que tú no apartes, para que tú no quites, para que tú no separes tu espíritu de mí.
Esto no solamente sucede con los reyes o con David. El que el Espíritu empodere a las personas no solamente sucedió con David, ya lo mencioné, sucedieron con los jueces. Y este es un claro ejemplo de cómo Dios actúa a favor de su pueblo en tiempos de crisis, a pesar de ser tal y como es. Así que el hecho, hermanos, el hecho de que Dios manifieste su espíritu a la humanidad no significa que Dios apruebe el comportamiento de los hombres. Y tampoco significa que Dios haya recreado ya esa humanidad, ese pueblo o esa persona. El hecho de que algún día Dios te haya usado no significa que eres un hombre nuevo y no significa que Dios esté aprobando tu conducta. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Significa que Dios es soberano y que Él hace lo que Él quiere. Es decir, voy a ayudarte a entender este sueño, voy a darte las fuerzas para que liberes a tus enemigos, se lo dijo a Sansón. Voy a ayudarte a gobernar con sabiduría, se lo dijo a Saúl, se lo dijo a David. Esto es con líderes, pero el Señor también da su espíritu a los profetas para que los que anuncien en las calles, anuncien que Dios quiere hacer algo nuevo. Mira, está el caso de Balaam. Todos leemos de Balaam y se nos afigura que Balaam era un hombre de Dios. No, Balaam era un hechicero, era un brujo, era un hombre pagano, que Balac lo recoge y le dice: hey, ven, quiero que maldigas al pueblo de Dios. Pero cuando Balaam está ahí, es más, desde antes de que fuera, el Espíritu de Dios viene sobre un hechicero, un hombre pagano, un brujo, y el Espíritu de Dios reposa sobre él y dice: no vas a maldecir a mi pueblo, lo vas a bendecir. Y Dios usa la boca de ese hombre para bendecir al pueblo de Israel. Yo hago énfasis en todos estos ejemplos, hermanos, porque no podemos conformarnos con, es que Dios ya me usó, es que no se trata de eso. Pero te pongo todos estos ejemplos para que entiendas que aún Dios puede utilizar a quien Él quiere. Hay veces que la gente puede estar consciente de que Dios la está empoderando, Dios la está usando para algo específico. Hay veces que la gente puede estar consciente. No es que sus ojos se den vuelta y que entre en trance, no se trata de eso, pero uno simplemente percibe cuando las cosas vienen de Dios. Aunque a veces un observador externo ni siquiera se dé cuenta. Y me gusta mucho que en el Antiguo Testamento ninguno de estos personajes está retratado con una aureola en su cabeza como un hombre santo al cual Dios dice: ay, sí, vamos a usarlo. No, eran hombres comunes y corrientes igual que tú y que yo, pero ¿sabes qué? Hacia allá vamos. En el Nuevo Testamento nosotros sí nos encontramos con que Dios quiere hacer de nosotros personas santas, un pueblo consagrado y apartado para Él. Ahora, no se trata del ascetismo, voy a explicarte qué es el ascetismo rápidamente, no se trata de lo monástico. Miren, eso fue uno de los temas que hizo la Reforma Protestante contra la iglesia tradicional. La iglesia tradicional agarraba a los hombres de Dios y los mandaba a encerrar allá a un cerro. Y ahí que se quedaran, porque solamente ahí se podía percibir a Dios apartándose del mundo, de lo malo. Hay mucha gente que todavía tiene esta idea al día de hoy, que para encontrarse con Dios tiene que ir a aislarse, tiene que apartarse, tiene que dejar todo, tiene que abandonar todo para encontrarse con Dios. Eso es una mentira, hermanos. La Reforma Protestante fue y sacó a todos los hombres de los monasterios y dijo: pónganse a trabajar, vivan entre la comunidad, porque entre la comunidad amamos a Dios, servimos a Dios y encontramos a Dios entre la gente. Entonces, no se trata de que en un sentido sea menos de nosotros, menos de nuestra humanidad y más de Dios. Hay mucha gente que vive enfrascada en ese tipo de cosas. Hay hombres que han renunciado a todo, han dejado de comer, han dejado de caminar, se han postrado en un lugar y han dicho: estoy aquí para Dios. Y pierden sus piernas, pierden sus manos porque no se mueven, porque creen que eso es demasiado espiritual. Hermano, no hay nada más espiritual en la vida que vivir y honrar a Dios con nuestra vida. De tal forma que cuando tú barres, cuando tú trapeas, cuando tú cocinas, cuando tú arreglas un carro, cuando tú haces un diseño, cuando tú tomas una fotografía, cuando tú sanas a alguien, cuando tú abrazas, cuando tú estás sembrando, cuando tú estás cosechando, cuando tú estás cuidando de un niño, cuando tú estás amamantando, estás haciendo todo eso para la gloria de Dios.
Porque cuando David tenía una conexión con Dios, David era un mejor rey, era un mejor gobernante, era un mejor salmista. Cuando tú tienes una conexión con Dios, tú eres un mejor mecánico, eres un mejor contador, eres un mejor médico, eres un mejor padre, eres un mejor hijo. Porque cuando tú estás conectado con Dios, eres una mejor cocinera, eres un mejor militar, eres un mejor servidor público. ¿Me explico? Porque cuando estamos conectados con Dios y Dios está influenciando nuestra vida, nosotros somos mejores para la gloria de Dios. Eso es una buena teología acerca de la vida, del trabajo, del desarrollo. Si tú crees que lo único espiritual es venir a una iglesia y encerrarte y servir aquí adentro, estás totalmente equivocado acerca de la vida cristiana. Y se los he dicho un montón de veces, hermanos, servimos a Dios allá afuera, no aquí adentro. Nuestra humanidad es más digna, es más justa, es más santa. Pablo diría que él fue mejor pastor, mejor administrador, mejor servidor de los pobres debido al Espíritu de Dios en él. Te voy a decir algo, hemos aprendido que el Espíritu de Dios está para crear, está para dar vida, está para que tengamos nuestro espíritu humano, pero está para poseer a los hombres también. Pero te voy a decir algo, eso no es todo. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, con ayuda de Dios. No solamente Dios quiere poseer a uno, a dos, a tres, a cuatro y nomás con ellos hacer cosas grandes. La meta de Dios, la ambición de Dios, no es que se quede el Espíritu de Dios solamente en los líderes, en los reyes o en los profetas de una manera aislada. Dios habló a través del profeta Isaías y dijo lo siguiente, Isaías capítulo 11, versículo 1 al 10. Lee conmigo, por favor, Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 10. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el ruaj del Señor, el Espíritu de Dios reposará sobre él. El ruaj de sabiduría y de entendimiento, el ruaj de consejo y de poder, el ruaj de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Él hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales contra los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como un cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, el leopardo se echará junto al cabrito, el ternero y el potro estarán juntos junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, el león comerá hieno con las vacas, el bebé jugará seguro cerca de la guardia de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan la mar, así también la tierra estará llena de la gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero, y las naciones se reunirán juntamente con él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. No solamente Dios quiere empoderar a reyes, profetas, líderes, artesanos. El Señor a través del profeta Isaías está diciendo que Él va a enviar un rey que va a hacer todo nuevo. ¿Has oído este término cielo nuevo y tierra nueva en la Escritura? Se refiere a esto. Y no es cuando venga el reino milenario. No es cuando termine el reino milenario. Es aquí y es ahora. El cielo nuevo y la tierra nueva es aquí y es ahora, porque este rey, este ungido, este escogido que es Jesucristo, Él dará inicio a una nueva creación. Va a ser algo tan radical, va a ser algo tan nuevo, va a ser algo tan único, que la única forma de describirlo es decir que los animales van a estar en paz entre ellos y los niños jugarán con las serpientes. Esta es una nueva creación, y el rey de esta nueva creación está totalmente impregnado por el ruaj de Dios. Son los profetas quienes empezaron a anunciar esto. ¿Qué dice Isaías? Va a haber un rey,
Va a haber un descendiente de David y el Espíritu de Dios va a impregnarlo todo. Porque la tierra va a ser llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Ahora sí, se los prometo, voy a empezar a aterrizar todo. Regresemos a David otra vez. Y te pido que regresemos a David otra vez porque David lo entendió todo. David entendió esto perfectamente. Él entendió que para que el Espíritu de Dios habitara en él y no se apartara, era necesario una mente nueva y un corazón nuevo. ¿Pueden volver a poner Salmo 51, versículo 10? David entendió que si todo iba a ser hecho completamente nuevo, y David entendió que si nosotros íbamos a participar de este reino, no podemos participar del nuevo reino de Dios, no podemos participar del reino de los cielos, hermanos, con nuestra mente y con nuestro corazón corrupto y dañado. ¿Me escuchaste bien? Tú no puedes participar del reino de los cielos con tu mente y con tu corazón corrupto y dañado. Así de sencillo. No puedes, no puedo, no podemos. He aquí, tienen que ser renovados. Las cosas tienen que ser hechas nuevas completamente. La oración y solicitud de David debe ser nuestra oración plena, constante y consciente. Porque dice Pablo, ¿cómo es posible que lo corrupto pueda heredar lo incorruptible? No es posible, hermanos. No es posible que el Espíritu de Dios more y repose en nosotros si nuestra mente y nuestro corazón siguen corrompidos. Ezequiel es clave en esto. Les voy a dejar de tarea leer Ezequiel para el próximo domingo. Son un chorro de capítulos, así que los quiero leyendo la Biblia así. Ezequiel para el próximo domingo, lo único que les adelanto es que ahí Ezequiel dice que el Señor nos va a dar un corazón nuevo. Él va a quitar nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne por medio de su ruaj. Pero entonces, la oración de David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. No me alejes de tu presencia, no me ahuyentes de tu presencia, y que no se aparte tu espíritu dentro de mí. ¿Puedes cerrar tus ojos, iglesia? Sé que es tarde, pero es necesario hablar estas cosas. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Trae estos textos a tu mente. Trae estos textos a tu corazón. Trae estos textos a tu espíritu y a tu corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente corruptas no pueden heredar tu reino. Ayúdanos a entender, Señor, que se necesita un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos a hacer esta oración de David nuestra oración. Quizás no hemos pecado como él pecó, pero seguimos fallando. Seguimos siendo frágiles. Estamos delante de ti rotos, en bancarrota espiritual, Señor. Y hoy te pedimos, crea en nosotros nuevos afectos, crea en nosotros nuevos pensamientos, porque los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos no nos han ayudado, no nos han servido. Crea en nosotros, Señor, un corazón nuevo para amar, para servir, para abrazar, para cuidar. Crea en nosotros un espíritu nuevo y recto en nosotros, Señor, para tener una clara percepción de la vida, para entender quiénes somos. Transforma nuestra vida al transformar nuestra manera de pensar, al renovar tu espíritu en nosotros. Crea en nosotros, renueva en nosotros. Señor, no queremos que repares lo viejo. No queremos que repares lo viejo. Queremos que hagas algo nuevo.
Tú has prometido un cielo nuevo y has prometido una tierra nueva. Y ese cielo nuevo y esa tierra nueva empiezan aquí con nosotros, aquí y ahora. Lo único que te pedimos, Señor, es crea en nosotros un limpio corazón. Renueva un espíritu dentro de nosotros. En la sinceridad y en la intimidad, en lo secreto, hoy vengo a ti. Amén, Señor. Tú amas la verdad, mi alma abierta está, quebranto mi corazón aquí. Purifica este corazón y rectifica mi espíritu y no dejes que me aleje. Tu presencia es mi deleite. Purifica, Señor, renueva, restaura en nosotros en el nombre de Jesús. Este corazón Crea un corazón nuevo en nosotros, Señor. Crea un espíritu recto en nosotros, Señor. Y no dejes que me aleje. Tu presencia es mi deleite. Danos esa capacidad de ser un fiel depósito de tu espíritu en nuestra vida, Señor. Renueva este corazón y limpia todo mi interior. Renueva este corazón y limpia todo mi interior. Renueva este corazón y limpia todo mi interior. Purifica este corazón y rectifica mi espíritu y no dejes que me aleje. Tu presencia es mi deleite. No dejes que me aleje. Tu presencia es mi deleite. Que esta sea nuestra oración, iglesia, en todo este tiempo, en nuestras futuras semanas. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti, Señor. No nos eches de tu presencia, Señor, pero sobre todo no apartes tu Santo Espíritu de nosotros. Danos una mente y danos un corazón capaces de heredar la eternidad, de heredar el reino de los cielos, de heredar salud, de heredar milagros. Danos un corazón y una mente, danos un espíritu y un alma capaces, Señor, de recibir lo que tienes para nosotros. No repares lo viejo, quítalo, haz algo nuevo. Quita nuestro corazón de piedra y danos un corazón de carne.
Que tu Espíritu more y habite por medio de la fe en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.